Hola, buenas tardes. Ya, bueno, buenos días todavía, sí. Hoy día tenemos como invitado a Luca Carrúa, codirector de la asociación Arts Games, una agrupación dedicada a la investigación y desarrollo en torno a videojuegos y el cruce de videojuegos con arte. Está de paso por Chile y nada, le hicimos la invitación para realizar una charla sobre el poder transformador de los videojuegos y particularmente el rol que tiene el diseño como parte constructiva del diseño de la creación de videojuegos y la importancia y relevancia que tienen estos para el futuro y para el mundo que se viene. Eso los dejamos con Luca, por favor. Muchas gracias. Bueno, joder, vaya voz que tengo, ¿no? ¿Se me escucha bien? Vale. Buenos días a todos, todas. Gracias por la invitación, gracias a la universidad, a la facultad, a las personas implicadas para tenerme aquí. Es un placer, la verdad. Bueno, yo llevo más de 15 años trabajando los nuevos medios, la expresión artística, los espacios interactivos y los últimos 10 años especialmente trabajando como codirector de Arts Games, esta asociación cultural de base a Barcelona, que trabaja en el cruce entre arte, ciencia, tecnología y videojuegos con el fin de la transformación social. Entonces, bueno, toda mi carrera profesional fue centrada básicamente en cómo pensar los videojuegos como herramienta de cambio, como herramienta de, no solo como producto industrial, que también como producto de consumo, con lo cual nos entretenemos, pasamos el rato y bien, sino además como lenguaje paradigmático de nuestro tiempo. Todo surge desde una reflexión. El siglo pasado, cada tiempo tiene un medio, ¿no?, que de alguna forma es paradigmática de su tiempo. Y en el siglo pasado, el audiovisual, el cine, la televisión, era como el lenguaje medial más propio de esa época, de la época industrial, de la época de la posguerra. Y yo creo que en cambio el videojuego, en tanto que primer lenguaje algorítmico y digital, es el lenguaje de medios más propio de nuestro tiempo. Y fue un poco a partir de esta reflexión que empecé a trabajar desde la academia y desde la práctica social el videojuego como medio de transformación, como medio que me pudiera abrir puertas hacia el mundo y diseñar el mundo. ¿Por qué hablo de diseñar el mundo? Porque a través del videojuego nosotros podemos imaginar nuevos mundos, podemos postular críticas al mundo real, imaginar, modelar sistemas. Es un medio a través del cual podemos redefinir las reglas del juego. Por ejemplo, existen miles de casos, ¿no? Quizá uno de los más conocidos es el ex ministro de Economía de Grecia, del partido Tsipras, que antes de ser político de economía de uno de los países europeos que fundan la Unión Europea, ha sido un investigador para Valve, la casa de distribución de videojuegos para PC más grande del planeta en este momento, donde utilizaba los mundos virtuales como campo de estudio para entender y estudiar nuevos modelos económicos, cómo a partir de economía comunitarias en entornos de juego podíamos imaginar nuevos sistemas económicos, nuevas relaciones sociales en torno al valor de cambio. Esto justamente porque en el videojuego es posible imaginar, testear, experimentar con realidades, ensayar nuevas formas de interacción social y cultural. Entonces, a partir de estas ideas del videojuego como un lugar de experimentación de la realidad,
Bueno, a partir de ahora voy a presentar un poco tres ejes de trabajo de la asociación y tres ejes de trabajo de mi trabajo profesional. El primer bloque será educación, el segundo democracia y ciudadanía y el tercer bloque arte. En el primer bloque, que por donde empezamos, ahí en el 2009 como asociación, pensamos que, bueno, por un lado los videojuegos eran lo que estaba sucediendo, ¿no? Mirando a los niños y niñas, lo que estaban haciendo, cómo estaban gastando su tiempo, cómo estaban socializando en esa época, y sigue siendo así, pues los videojuegos era uno de los medios preferidos de esa socialización. Entonces, la intuición era, ¿por qué no utilizar esos medios para construir modelos de pedagogía libre, entorno basado en la tecnología? De ahí empezamos a trabajar una metodología que se llama GameStart, en donde en el marco de lo que se llaman y se definen pedagogías libres, introducimos la tecnología. La pedagogías libres, entendemos todo eso, por ejemplo, de la Montessori, de todas estas metodologías que un poco rompen con el molde clásico de la institución educativa y tratan de hibridar diferentes técnicas, diferentes mundos, diferentes edades, con un paradigma de crecimiento bastante transformador. Típicamente en este marco pedagógico lo que se excluye o lo que se saca fuera de la ecuación es la tecnología. Y para nosotras era un gran error, porque justamente si los chicos y chicas están gastando mucho tiempo en el videojuego, quizá ahí está ocurriendo algo, ¿no? Empezar a observar, como enseña la sociología de los medios, observar en modo activo, muchas gracias, lo que pasa en el acto del consumo, nos puede dar mucha información. Y observando niños y niñas jugando, te das cuenta que construyen identidades, performean identidades, construyen mundos, se conocen entre ellos, testean límites, ¿no? Entonces, ¿por qué no trasladar todo esto, toda esta capacidad, todo esto que ocurría dentro del juego digital, dentro del marco de las pedagogías libres? Y entonces hemos construido esta metodología que llamamos GameStart, en donde los niños y niñas se vuelven protagonistas a partir no del acto de consumo, sino de la creación de juegos, creación de recuperación, digamos, y apropiación de su propio contexto tecnocultural. Utilizar la basura digital, la basura tecnológica para construir robots, utilizar videojuegos para rodar machinimas, películas basadas en videojuegos, utilizar Scratch para poder crear su primer videojuego. Claro, estamos hablando allá en el 2009, 2010, 2011, cuando todavía la creación colectiva, la creación individual y colectiva de videojuegos no era algo tan automatizado y tan sencillo como hoy en día. En esta capacidad a través del videojuego, dar voz, ¿no?, a las personas, sobre todo aquellas personas que normalmente no tienen voz en torno a determinadas cuestiones, que suelen ser niños y niñas. En torno a estas cuestiones centramos otro proyecto y otra metodología. El proyecto se llama Craftea. La intuición es, ¿por qué no utilizar Minecraft o su versión libre, LibreCraft, para plantear ideas en torno al espacio urbano, para generar propuestas de urbanismo táctico por parte de niños y niñas? Entonces, ¿qué hacíamos? Trabajamos con diferentes colectivos, principalmente niños y niñas. Llegamos al barrio, empezamos con una asamblea para ver cuáles son las problemáticas de ese barrio, sobre todo en torno al espacio público, cómo se consuma, cómo se vive, cómo se ocupa el espacio público. Y a partir de ahí empezamos una deriva urbana con estos niños y niñas, en donde ellos y ellas mismas empiezan a entrevistar las personas del barrio, empiezan a observar.
regresamos a la casa base y empezamos a articular una conversación en torno a lo que hemos visto y lo que hemos aprendido. Recuerdo siempre una de las ideas que más me sacó un poco de mi lugar fue la interpretación de un niño de los bancos. Para ese niño los bancos eran espacio público, porque guardaban el dinero de todos y todas y por lo tanto eran parte de lo público, ¿no? Entonces, como esta mirada que puede parecer naif, pero a la vez es capaz de agarrar, de capturar algunos elementos de nuestras realidades que quizás nosotros nos perdemos, es muy interesante. Sobre todo, dar voz a esta visión que cuando pensamos al diseño de ciudad, nunca está presente. ¿Quién diseña la ciudad? Son urbanistas, son políticos, a veces colectivos de vecinos, nunca niños y niñas. Entonces, a partir de esta articulación, luego derivamos a Minecraft. A través de Minecraft tenemos la posibilidad de tener al alcance una herramienta de creación increíblemente sencillas que niños y niñas saben utilizar mejor que muchos de nosotros y nosotras y con la cual pueden dar forma a su propia propuesta del espacio público. Y entonces ahí ocurre una intervención táctica del espacio público que finalmente deriva en nuestro caso en una exposición donde hacemos estas composiciones entre fotografía digital y fotografía real para mostrar a la comunidad de padres y madres y de vecinos y vecinas lo que serían las ideas de niños y niñas. Claramente nosotros no tenemos la capacidad y el músculo económico de convertir estas propuestas en algo real. Pero no creo que nos hayan copiado, pero seguramente era una intuición que rondaba por ahí. Nosotros empezamos con Craftea en torno a 2013 y en el 2015-16 la agencia Habitat de la ONU, de las organizaciones de las Naciones Unidas, arranca un proyecto conjuntamente con los creadores de Minecraft que se llama Block by Block, que hace exactamente lo mismo, solo que con un potencial mucho más grande, porque es la ONU. Va por diferentes lugares, diferentes comunidades del sur global y a través de Minecraft impulsa un proceso de construcción comunitaria, de urbanismo comunitario, donde la misma comunidad identifica lugares abandonados y a través de Minecraft logra diseñar y impulsar propuestas de mejora del espacio público. Estas propuestas se reúnen, vienen votadas a través de un proceso de participación ciudadana de la colectividad y finalmente la propuesta que gana viene financiada para convertirse en realidad. Entonces ahí sí, apoyado por una organización internacional que tiene músculo financiero, finalmente esas mismas ideas logran, ¿no?, convertirse en realidad. De todas maneras, no hay que quitarle valor a la capacidad o a la importancia que puede tener para un niño o una niña diseñar algo, en este caso en Minecraft, proponer una intervención urbana y verla visualizada y presentarla a su propia comunidad. Eso es algo que en términos de crecimiento simbólico, político y individual es muy importante. Otro proyecto que hemos experimentado en estos años es el UDO, Identidades en Juego, y es un laboratorio de experimentación de las identidades. Sobre todo, en este caso, trabajamos con el colectivo LGBTIQ+, y disidencias sexuales de diferente tipo. Mapas, madres y padres, y hijos o niños, niñas, jóvenes del colectivo. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy interesante del videojuego que puede ser en ocasiones, sobre todo según qué colectivo y según qué historia personal, puede ser un laboratorio de experimentación sin consecuencias. Y esto
cuando tú eres una persona, una identidad marginal o que en la relación de poder de la sociedad no sueles tener mucha voz, puede ser algo asombroso, algo muy importante. Los estudios sobre identidad de género y videojuegos demuestran cómo para muchos y muchas personas que no se identificaban dentro de la heteronorma, los videojuegos han sido laboratorios donde han podido performear su propia identidad de género de una forma libre, han podido entenderse mejor, han podido generar espacios de experimentación libres de consecuencias materiales que en su entorno, por ejemplo, escolar, veas el bullying o en otros tipos de efectos negativos podrían haber tenido. Entonces, a partir de esta capacidad del videojuego, ¿no? de estas comunidades, de entender el videojuego como un lugar de experimentación de la identidad, hemos querido experimentar con ello. Hemos generado a lo largo de 4 meses un laboratorio en donde poder pensar e imaginar desde el juego con la identidad de género, los deseos y la identidad sexual, desde 2 ámbitos. Por un lado, los jóvenes, ¿no? que se identifican o se iban identificando con este colectivo, y por otro los padres y madres de personas de disidencias sexuales o del colectivo LGBTIQ+. Y entonces el videojuego y la creación de videojuego ha servido como plataforma de diálogo, como plataforma de análisis, de investigación, como metodología de investigación social. Y esa es una cosa a la cual iremos regresando, ¿no? Que en todo lo que es mi trayectoria, la trayectoria de Ars Games, el videojuego deja de ser un producto, deja de ser un objetivo y se convierte en metodología. Ustedes están estudiando cómo crear un videojuego y ya quizás se han dado cuenta de que para crear un videojuego hay que poner en la mesa muchas competencias diferentes. Y no solo porque vamos a cruzar programación con arte, con diseño, con estética, con sonido, etc. Sino además porque siempre a la hora de diseñar ponemos en la mesa algo propio, algo nuestro. Aunque tengamos que hacer rebotar una bola, esto, la forma en que yo imagino y pienso y programo y diseño este acto, será siempre algo muy personal respecto a la de otra persona. El diseño es un acto muy personal donde ponemos mucho de lo nuestro en juego. Entonces, cuando diseñamos juntos, tenemos que negociar. Tenemos que negociar nuestra visión de mundo, nuestra forma de ver las cosas, nuestra ideología, nuestros valores. Todas estas cuestiones entran directa o indirectamente en nuestro diseño. Pueden ser bien materializarse ahí de forma transparente o de forma opaca, pero siempre están ahí, porque siempre diseñamos desde un lugar. Nunca podemos prescindir, nunca actuamos en un vacío. Siempre estamos diseñando desde una subjetividad, desde un lugar material, de clase, una identidad nacional, una identidad cultural, etcétera, etcétera, que nos atraviesa. Y todas estas cuestiones entran materialmente al momento de diseñar. Bueno, este Proyectic es fue un programa que hemos desarrollado entre México y España para repensar la educación en la tecnología y pensándolo en torno al prototipado, a la posibilidad de generar prototipados rápidos, al aprendizaje por proyectos y a un aprendizaje gamificado, un aprendizaje que basado en el juego, donde a través del juego se pudiera aprender mallas curriculares. Lo interesante es que fue un experimento para romper un poco estos códigos nacionales, ¿no? La malla curricular de México, la malla curricular de España, y tratar de generar como un diálogo pedagógico internacional, en este caso, entre sistemas educativos que de base son bastante diferentes. Y esto es un proyecto que le tengo mucho cariño, Zona Gaming, que a partir de este año se llamará Zona Hacker,
que nace de la entender el rol de las bibliotecas hoy en día. Las bibliotecas no son solo un lugar donde se guardan libros y donde yo puedo ir a acceder a estos libros o a este material de estudio. Son lugares vivos, son lugares que según qué barrio, por lo menos en la ciudad donde yo vivo, son lugares centrales de vida cultural y política de la comunidad. Son lugares donde muchas veces niños y niñas y jóvenes tienen acceso por primera vez o por única vez a según qué material, películas, músicas, internet, videojuegos. La idea era cómo podemos generar alfabetización videolúdica en la biblioteca, cómo podemos entender el videojuego como un recurso más de la biblioteca, entendiendo la biblioteca como un lugar central de la sociedad del siglo XXI. Un lugar donde compartir, donde construir comunidad, colectividad y donde romper la desigualdad de la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí creamos una experiencia en el 2008 que por suerte se está repitiendo cada año hasta el día de hoy, en donde al principio creamos un espacio que es la zona gaming, donde niños y niñas pueden ir a jugar. Tienen acceso a una bolsa de dinero anual, poquita plata, para poder comprar juegos. Y esos juegos lo tienen que decidir entre ellos a través de una asamblea. Hay toda una metodología de autogestión del espacio de la biblioteca. Y luego tienen momentos de creación, donde utilizan videojuegos para crear animaciones o directamente utilizan herramientas como Scratch u otros lenguajes para generar su propio videojuego. Y es un lugar de experimentación en torno al juego y para jugar de forma colectiva y colaborativa. Y no solo con niños y niñas, sino que en varias ocasiones lo hemos convertido en un lugar de diálogo intergeneracional. Porque invitando abuelos y abuelas, hemos generado momentos de encuentro entre diferentes generaciones donde a partir de la memoria de juego, los abuelos y abuelas comentan y explican cómo jugaban ellos, explicaban su propio juego y por lo tanto explicaban la memoria del barrio, de cómo eran cuando ellos eran niños o jóvenes, y a la vez niños y niñas le explican cómo jugar a videojuegos. Le muestran los videojuegos que están jugando y empiezan a jugar juntos. Y en este momento sucede algo, porque viste, el juego tiene esta calidad muy peculiar que no tiene otras cosas, que genera una zona de cercanía emocional muy única, porque podemos no estar hablando el mismo idioma, podemos no venir de la misma cultura, podemos tener mundos de distancia, pero en el momento en que estamos jugando a la pelota, estamos ahí los dos, nos estamos entendiendo. En el momento en que estamos jugando a ping-pong, nos estamos entendiendo. El juego es un lenguaje universal que en ese momento del juego en que se ejecuta, genera cercanía emocional, genera entendimiento sobre unas reglas, una forma de ser y de hacer. Y esto es algo muy valioso y muy transformador del juego. En esta capacidad propia del juego, del videojuego, se pueden construir comunidades en torno a esto. Ese es uno de los conceptos en que nos basamos y que utilizamos para construir nuestros proyectos. Todas estas, o muchas de estas cuestiones que brevemente le he contado hasta ahora, están materializadas en los libros que hemos escrito, que se pueden encontrar, bueno, ya son un poco antiguas como publicación. La primera, Game Start, es del 2013, la segunda, el aprendizaje en juego, es del 2018, pero sí la pueden seguir descargando desde nuestra web en formato libre. Y bueno, ahí hay un poco un recompilatorio de estas ideas, de esas prácticas, de las cosas que han funcionado, de las cosas que no. Y creo que es un material súper interesante para todas aquellas personas que se quieren introducir al uso del videojuego en ámbito pedagógico, porque reúne
10 años casi de historia importante en este sentido. Ars Game hemos sido la primera organización de los primeros que hemos trabajado esas cuestiones en ámbito hispanohablante. Entonces realmente hemos sido bastante pioneros de entender el videojuego en esta lógica. Bien, el segundo bloque de lo que hacemos, un momento que voy a tomar un poco. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Tenéis preguntas? ¿Tienen preguntas? No sean tímidos. Hoy tengo una voz fatal, perdón. ¿Se entiende? Ya. Fantástico. Bien, entonces, recuérdense cuando le decía el videojuego como metodología. Es decir, el game design no solo es una práctica con una finalidad concreta, diseñar un juego, sino puede entenderse como una metodología. Por aquello que decía que diseñar un juego implica poner en juego diferentes capacidades y visiones de mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos el diseño de juego para experimentar con procesos de participación ciudadana? Bueno, eso fue, por ejemplo, el enfoque de Juegos del Común. Juegos del Común es un proyecto que desarrollamos entre 2015 y 2017 y es un proyecto de ludificación de datos abiertos. ¿Qué quiere decir? Identificamos una serie de datasets de datos abiertos. Los datos abiertos son los datos de interés público que toda institución, casi ya hoy en día por mandato, está obligada a publicar en plataformas digitales. Y esos datos son datos, yo qué sé, el número de parking que hay en una comuna, el número de árboles que hay en una comuna, el número de hoteles que hay en una comuna, el número de habitantes, etcétera, etcétera. Hay muchísima información. Básicamente en estos datasets podemos encontrar una radiografía de nuestras ciudades y de nuestro país. ¿El problema cuál es? Que son datasets, es decir, son archivos Excel larguísimos, súper aburridos, muy difícil de leer. Pero ahí dentro hay muchas historias potenciales. Y entonces la intuición fue, ¿por qué no utilizamos estos datasets para construir videojuegos y contar la historia relevante de nuestra ciudad? Y en este caso estamos hablando de Barcelona, en 2015-16, y uno de los problemas más grandes de esta ciudad era en ese tiempo, y sigue siendo, el problema del acceso a la vivienda. La relación entre turismo y acceso a la vivienda. Y entonces de ahí identificamos dos datasets, lo de turismo y lo de precio medio del alquiler, y trabajamos con diferentes grupos de universidades para generar prototipos de juegos basados en estos datos. El videojuego de este modo se convertía en una visualización interactiva de datos jugables, en donde a través del juego se podía entender mejor cuál era la relación, por ejemplo, entre turismo, periodo del año en que el turismo era particularmente, especialmente masivo, y la subida del precio medio de alquiler. Además, todos estos prototipos lo validamos con colectivos sociales que estaban trabajando el tema de la vivienda y del turismo. Y así tenemos una metodología de participación social donde aunamos la creación independiente, el trabajo universitario y finalmente el trabajo de base de las organizaciones independientes de calle, ¿no? Y en esta alianza estratégica se han producido 5 prototipos que han trabajado de una forma bastante divertida el tema del acceso a la vivienda. Recuerdo especialmente uno que para mí era uno de los más divertidos, que era como un buscamina, aquí le dicen buscamina al juego pero con el precio medio de alquiler. Entonces, según qué barrio jugabas, tenías que encontrar, bueno, un poco la lógica, la mecánica de buscamina, liberar toda la zona hasta encontrar cuál era el precio medio de alquiler y luego viendo cómo este precio medio de alquiler en realidad se veía afectado por el turismo de masa, ¿no?
Eso no deja de ser un prototipo de una idea, de que a través de la creación de juego, cuando se colectiviza, cuando se pone en relación con diferentes ejes de la sociedad, los videojuegos pueden contar historias muy importantes, no solo para quien la creó, sino para una interacidad y comunidad, y que los videojuegos pueden ser una metodología de creación para arraigados en los temas sociales de una comunidad. La gobernanza lúdica es un marco de intervención que estamos desarrollando en los últimos años y tiene que ver un poco, pretende ser una respuesta a la gobernanza algorítmica. No sé si han escuchado hablar de gobernanza algorítmica. Hoy en día estamos todos y todas de alguna manera rodeada por algoritmos que nos ayudan a vivir el día a día, ¿no? Porque cuando pedimos al Google Maps cómo llegar a un lugar, cuando pedimos al ChatGPT que nos ayude con un texto, cuando pedimos a Amazon un consejo sobre qué comprar, ¿no? Etcétera, etcétera. Todos estos algoritmos, de alguna forma, parece que nos están quitando la capacidad de decidir, porque ellos deciden más que nosotros. Parece casi que nosotros, humanos, nos estamos convirtiendo en obsoletos, ¿no? Porque los algoritmos lo hacen mejor que nosotros. En cambio, bueno, un poco contra esta obsolescencia programada de lo humano, pensamos que lo lúdico puede ser un recurso súper interesante para establecer un tipo de gobernanza que tenga más que ver con la capacidad decisional de los humanos. Porque cuando en el estado actual de los algoritmos todos son bastante opacos, no sabemos bien cómo toman ciertas decisiones y se nos hace a veces muy difícil confiar. En cambio, si pensamos cuando estamos jugando a videojuegos, cuando estamos jugando en entornos interactivos, todo el rato estamos tomando decisiones, todo el rato estamos evaluando grandes fuentes de datos y a la vez estamos tomando de forma individual o colectiva cuando jugamos en entorno online decisiones. Esa capacidad del videojuego que nos permite de tomar decisiones todo el rato de forma consciente en torno a grande fuente de datos es algo que consideramos interesante para los tiempos que vendrán. Y en ese marco hemos propuesto diferentes talleres de creación de juego en torno al tema de la democracia. Sobre todo hay unos Juegos para la Revolución que toma cuerpo a partir de, toma cuerpo como propuesta satelital de una exposición que es cómo diseñar una revolución, la vía chilena al diseño, que es una exposición que se realizó aquí en La Moneda hace 2 años y que este año viajó a Barcelona. ¿Alguien de ustedes la vio? Aquí dentro, cómo diseñar una revolución. Esta es una de las exposiciones chilenas de las más importantes de los últimos años. Está viajando el mundo y sobre todo es muy importante no solo porque está muy bien hecha, sino también por el discurso que logra establecer, además viniendo desde el diseño. Es una expo que pone en relación, muestra la centralidad del diseño en las políticas del gobierno de Allende y cómo inclusive a través del diseño de objetos cotidianos se participaba a un proceso de transformación social. Entre el 70 y el 73 se dieron vida a un montón de pequeños proyectos de diseño, desde la cucharita para la leche a la mesita que hoy podríamos decir open source, ¿no? Que se podía volver a hacer en tu propia casa con muy pocos materiales, a ya cuestiones que tienen que ver con el diseño cultural, la nueva canción chilena, la nueva imagen, ¿no? Cómo el aparato del diseño, de los pequeños objetos cotidianos, del diseño cultural, ha participado al proceso revolucionario del gobierno de Allende y cómo este diseño
ofrecía una visión de mundo muy concreta, que demuestra como que el diseño siempre está orientado y ubicado históricamente, no se genera ningún vacío, como decía antes, sino que siempre propone y repropone una visión de mundo. Seguramente les habrán explicado que el diseño nace para solucionar problemas. Exactamente, el punto, entonces hay que ver cuál es el punto de enunciación, desde dónde nos estamos enunciando y para quién estamos solucionando estos problemas. Esta expo pone en tela de juicio, transparenta todo este proceso. Y una de las joyas de esta exposición era y es una reconstrucción del cyberscene. ¿Quién sabe qué es el cyberscene? Ahí. Ah, sí, sí, se parece, es cierto. Ah, tenemos internet aquí. Vamos a probar. Vale, entonces se los voy a contar. Sí, o sea, muy de acuerdo con el compañero, totalmente, muy Star Trek. O sea, hay que imaginarse una sala de control en plan fantascientífica. Era una cosa increíble, era como un proto-internet. Era un lugar, una sala de control desde donde llegaban en tiempo real para esa época datos desde las maderas del sur, las minerías del norte, ¿no? Datos de la industria de la producción diaria. Y en tiempo real, este consejo asesor tenía que tomar decisiones a través de, tenía 4 botones y era una forma de diseño, ¿no? Vectorial, en donde de diagrama de flujo que permitía simplificar el razonamiento colectivo y llegar a una solución compartida. Súper interesante. Hay unos libros aquí publicados en Chile por la editorial LOM, muy interesantes sobre este asunto. Y la verdad que yo creo, sobre todo si están en carrera de diseño, hay que conocer esta experiencia. Porque además plantea una cuestión, plantea cómo hubiera sido un Internet diseñado desde el sur y no desde el norte. Cómo hubiera sido una tecnología andina si se hubiese hecho mundial, ¿no? De repente se convierte en una ucronía, ¿no? Como un poco esta ruptura del tiempo, un what if, lo que Marvel llama what if, ¿no? Que hubiese pasado sí. Y es muy interesante porque es muy propio de este territorio, una historia muy fuerte de este territorio que ahora desde Europa están volviendo a mirar con mucho interés en una época en que necesitamos otros futuros, otras tecnologías, otros relatos. Entonces, a partir de todo este aprendizaje en torno a la exposición Cómo diseñar una revolución, la vía chilena al diseño, hemos diseñado este taller Juegos para la Revolución, en donde trabajamos con niños y niñas entre 11 y 14 años, cómo poder diseñar juegos, en este caso de mesas, en torno a valores democráticos y a futuros deseables. Hay probablemente algunos, no sé en qué año van, primero, segundo, tercero, primero. ¿Cuánto hay de primero? ¿Y de tercero? Bien. Entonces, quizás los de tercero le pueda suenar de algo. Retórica, ayúdame que yo siempre esta palabra no la puedo decir. Procedural, exactamente. ¿Quién lo dijo? Excelente. Retórica procedural. Es una de esas propiedades que tienen los juegos, que pueden tener los juegos, en donde las mecánicas de por sí, de forma embebida, encarnada, pueden contar, pueden trasladar un mensaje, pueden contar una historia, pueden trasladar una idea, sin un texto, sin que de forma manifiesta lo estén haciendo. En la misma mecánica se instala, ¿no?, esta idea.
Y entonces en torno un poco a esta intuición, diseñamos con niños y niñas juegos diferentes en donde mostrar, ¿no? Ideas democráticas, el problema del acceso a valores democráticos, su ansia sobre el futuro y todas estas cosas. Para poder establecer esta idea básica de que a través del juego podemos dialogar, podemos construir futuros deseables. Bueno, otro ejemplo de participación democrática y juegos, en este caso es una Game Jam que curé junto a Luján Olton el año pasado en el marco de la capital europea de la democracia. Barcelona fue elegida capital europea de la democracia y desplegó un programa de un año en torno a valores democráticos. Y una de las propuestas que se realizaron fue ejecutar una Game Jam europea en torno, Truth, Lies and Democracy, es decir, verdad, mentira y democracia. Básicamente una Game Jam en torno a fake news, noticias falsas, cómo se producen, cómo circulan y cómo poder contrarrestar un poco. ¿Saben qué es una Game Jam? ¿Alguien ha participado alguna vez en una? ¿Sí? Bueno, para mí son espacios excelentes para formarse, y esto no vale solo cuando estás estudiando una carrera de diseño de videojuego. Esto vale en cualquier momento de tu vida profesional. Son momentos excelentes para crear equipos, para conocer nuevos equipos, para aprender. Así que en general, siempre que tengan la posibilidad de participar en una Game Jam, háganlo, porque no se van a arrepentir. Y aparte es muy divertido porque son, en este caso eran 48 horas, casi 72 de corrido, durmiendo todo en el mismo lugar, despertando de todo en el mismo lugar, trabajando, las 48 horas. Entonces aquí se generaron 6 prototipos como que se pueden jugar online. Hay una página, todas esas cuestiones que les estoy contando está todo documentado online, luego le puede enviar todos los links, pero fue interesante ver, una vez más, no es tanto el producto final o el resultado final, sino lo importante en estos casos, el proceso. Cómo cada equipo puede imaginar, puede entender la problemática de las fake news y qué tipo de solución cada equipo puede diseñar e imaginar. Eso es lo más interesante. Hay algunas soluciones que son realmente innovadoras, hay otras que son muy poéticas y muy bellas, hay de todo. Y eso es lo lindo, ¿no? Esta diversidad con la cual a través del medio nos podemos acercar y aproximar a un tema, a un mismo tema. En eso reside lo artístico, ¿no? Que es propio también del lenguaje de los videojuegos. Y aquí vamos al tercer bloque, que es el bloque final, así no se aburren demasiado, en donde, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, esto tiene mucho que ver con mi carrera académica también. Yo soy doctor en artes, mi tesis doctoral es sobre la relación entre videojuego y arte, y especialmente un tipo de videojuego, en una práctica artística del arte contemporáneo que se llama Game Art. Game Art son artistas reconocidos o que operan dentro del mercado del arte institucional, que utilizan el videojuego como materia prima de creación. Por lo tanto, su propia obra puede ser otro videojuego, puede ser una escultura, puede ser fotografía, puede ser muchas cosas. La formalización depende, pero siempre tiene alguna relación con un videojuego. Entonces yo estudio, he dedicado parte de mi vida académica a estudiar estos procesos, corriente artística y la relación entre producción artística y cultural y videojuego. Y de ahí nació esta exposición que se llama Homo Ludens, videojuegos para entender el presente, que es una
una expo que ha itinerado 4 años en el Estado español, una expo muy grande, tuve la suerte de curar, en donde traté un poco de poner en relación el videojuego con los diferentes retos del presente, entendiéndolo como un eje, un prisma a través del cual ver nuestra realidad. ¿Por qué? Porque hoy en día todos y todas, de una forma u otra, jugamos. Esta era un poco a ver, creo que hay un video. No sé si habrá internet. No. Bueno. No sé si probarme a conectar. Sí, quiero mostrar un videito un poco para que vean el tipo de exposición. Bueno, esa exposición empezaba desde un lugar. O sea, la hipótesis era todos y todas somos jugadores y jugamos desde siempre. Por dos razones. O sea, jugamos desde siempre porque muchas veces pensamos en los videojuegos como algo muy de ahora, ¿no? Relacionado con las nuevas tecnologías. Y si tenemos volumen sería increíble. Bueno. Que empiece el juego. Uy. Esto fue muy hermoso para mí porque terminé el doctorado y me contrataron para esto. Entonces esto sabe mucho a postdoc. Para quien está en la carrera universitaria, academia, puede entender bien lo que implica. Dime. Efectivamente, gracias. Sí. Todo se trabajó, o sea, a mí me contrataron en septiembre de 2019 y claro, en febrero 2020 nos encerramos. Entonces, básicamente, todo el trabajo ha sido durante el encierro y de hecho, durante estas dos primeras presentaciones, porque, bueno, luego recorrió diferentes CaixaForum del país, pero las primeras dos que estaban enunciadas en el video
la del 2021 y la del 2022, efectivamente todavía se hacían en un clima de pandemia, entonces no hubo una inauguración como con invitación de mucha gente y todas estas cosas que típicamente la institución hace. Por otro lado, tengo que reconocer también que, bueno, en Arts Games hemos estado trabajando online desde que nacimos en 2009. Nacimos como un colectivo universitario. Y luego nos formalizamos como asociación y de ahí, como que éramos gente de diferentes partes de la península, empezamos a trabajar online. Entonces teníamos mucha costumbre y tengo mucha costumbre a siempre trabajar online. Entonces, de repente fue difícil, pero no tanto. Pero obviamente como la incertidumbre, etcétera, sí fue algo curioso. Bueno, de esta expo, bueno, hay muchas cosas que me gustaría decir, hay un catálogo muy bello que, bueno, esa expo realmente es el trabajo de una vida, porque, bueno, todo lo que han visto lo pensé, lo imaginé yo, lo diseñé yo, todo lo que, bueno, está escrito, lo escribí yo, el texto que acaban de escuchar lo escribí yo, todo. Aparte, estaba apoyado por una maquinaria de producción impresionante, donde era, en plan, ¿qué quieres? ¿Con qué artista quieres trabajar? Pues tú dices y nosotros te damos. Entonces era realmente la ocasión de la vida, ¿no? Cuando dice, me he ganado la lotería. Y entonces traté de aprovechar para hacer algo muy diferente. Además es muy curioso, o sea, a mí esto me gusta porque yo después de haber vivido en Colombia, regresé a Europa a hacer el doctorado con una profesora. Quise hacerlo con ella, Laura Baigorri, de la Universidad de Barcelona, porque ella había hecho en España la exposición de videojuego y arte más bella que ella había visto jamás, y con el catálogo más bello y más interesante que había visto jamás, que se llamaba Homo Ludens Ludens. Entonces, para mí, como, no sé, 10 años después, 6 años después de mi doctorado, poder tener la oportunidad de diseñar otra expo fue algo increíble, sobre todo pensando, ¿no?, en yo como un chiquillo de esa época que podía ver una expo así, leer un catálogo así y decir, yo quiero estudiar esto. Esto fue mi público ideal, realmente secreto. Y confío que algo logré, ¿no? Les comentaba la idea de fondo. Jugamos desde siempre y jugamos sin darnos cuenta. Todos somos jugadores. Jugamos desde siempre porque, y se nota un poco, esta es la sala blanca, es como esta sala que es un poco el hub donde reconecta con toda la sala, expresa esta idea. A pesar de que los videojuegos sean algo relativamente contemporáneo, existen desde los años 50, digamos, el primer videojuego, en realidad reconectan con mecánicas de juegos universales. Es decir, si vamos a ver y vamos a generar una taxonomía, una categorización de los sistemas de juego, esos primeros juegos especialmente, y también los juegos de ahora, aunque son una ligera evolución, responden a mecánicas de juegos, a formas de jugar que nos acompañan y acompañan nuestras civilizaciones desde que tenemos historia y traza. Por ejemplo, bueno, luego en términos académicos hay una conversación abierta si son 5, 8, 12. Yo escogí 5. Tenemos la mecánica universal de la habilidad, de la guerra, de la simulación, ¿no? Por ejemplo, pensar en todos estos juegos, los juegos de habilidad, el canija, el juego de mano, el juego de correr más rápido, todos estos tipos de juegos de habilidad luego se trasladan a estos videojuegos tipo Street Fighter, por ejemplo, ¿no? Todos estos juegos donde tienes que saber manejar muy bien el controlador para responder en el menor tiempo posible a un set de movimientos para ser el primero. Hay juegos de simulación, ¿no? El juego de simulación es uno de los primeros juegos que aprendemos como niños y niñas, y a través del cual establecemos una serie de reglas generales del juego, es decir, del mundo, sobre todo en temas de género, por ejemplo, ¿no? El juego de las muñecas, cuando niñas, niños, ¿no? Y toda esa clase de juego de simulación. Luego se traslada al nuevo medio con todo esto juego
tipo el más conocido, no es el primero, el más conocido, pero es The Sims, ¿no? Donde realmente son muñecas interactivas en el fondo. Tenemos juegos de guerra, ¿no? Donde la guerra siempre ha sido como, pensemos en el ajedrez, ¿no? Pero en realidad en cada época, cada civilización tuvo su tipo de ajedrez. El mahjong en China, el zenit en Egipto, hay muchísimo en realidad. Y fue uno de los primeros géneros que se trasladó también al mundo de los videojuegos. Entonces con los videojuegos claramente hay una transposición al nuevo medio de una serie de mecánicas de juego, pero en realidad jugamos desde siempre. Esa era una idea. La otra idea, todos y todas somos jugadores, aunque no estemos jugando. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en una realidad gamificada. El juego se ha colado en el riego sanguíneo de la sociedad. Pensemos cuando abrió un Weights. Weights, sí. Parece que estamos en un mapa de un juego. Cuando estamos utilizando el Tinder, parece que son todos avatares. O el Grindr. Cuando estamos aprendiendo idioma con Duolingo, los puntos, los recursos, ¿no? Todo el rato estamos jugando. Todo el rato, cuando estamos en internet, cada vez más, todas las aplicaciones están diseñadas pensando en sistemas de juego. Entonces, ahí es cuando, o sea, aunque tú creas que no estés jugando porque no juegas videojuego, sí estás jugando. Todos y todas somos jugadores. Y entonces esto nos interesa a todos. Vale. Voy rápidamente a otras dos. Esta es una expo que realizamos yo y mi socia en el 2022, Control Alt Play, alternativas lúdicas al control. Y es una reflexión de cómo el videojuego es un medio de control y a la vez un sistema a través del cual controlar, ¿no? Un poco también jugando en la metáfora del controlador de juego, entonces toda la efervescencia del movimiento Control Alt Games, que son ese movimiento que genera controladores alternativos para los juegos, controladores físicos, ¿no? Y un poco pensar cómo el videojuego puede ser un sistema de control o un sistema de liberación. Y esta otra que me gustaría mucho traer a Chile, vamos a ver si tenemos suerte, la ciudad visible, la ciudad en juego, que es una reflexión sobre la ciudad, cómo el videojuego imagina y plantea y diseña la ciudad, y cómo a través del videojuego hoy en día se diseña la ciudad contemporánea. Entonces, esta relación de ida y venida entre el videojuego y la ciudad, entre esta virtualidad y esta materialidad que cada vez es más fuerte. Es una expo esta que rodó 2 años en varios sitios de España. De hecho, contigo nos conocimos a la primera instancia de esta expo, que era en el marco de un congreso académico, y luego de ahí creció en Valencia, y de ahí creció muchísimo. Ahí nos conocimos nosotros, muy cierto, la casualidad de la vida. Y bueno, esto un poco, bueno, todas estas cuestiones, para ir cerrando, están, para quien esté interesado, están resumidas en un libro que publiqué el año pasado aquí en Chile, con la editorial Agua Derramada, que se llama Videojuegos en Disputa, la experiencia videolúdica y los juegos que vendrán. Y un poco reúne parte de estas reflexiones, cómo podemos construir otro tipo de pensar desde otro lado del videojuego, pensar el videojuego como una herramienta para diseñar otros mundos posibles. Así que, bueno, eso es todo. Espero, ¿no?, como haberle compartido la idea de que hay mucha más vida más allá del videojuego comercial, que el videojuego es un medio y un lenguaje que se está expandiendo mucho, que se está utilizando cada vez más en diferentes ámbitos de la realidad, de la producción, el urbanismo, la educación, la ciencia, la tecnología, etc. Entonces, si están estudiando videojuegos y hacer videojuegos, quizá pueden imaginar no solo videojuegos para venderlo en Steam, sino también para transformar el mundo. Eso es todo. Muchas gracias.
¿Sí? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Tenemos espacio para 2 preguntas, 2, 3 preguntas. Vale. Hola, me llamo Gabriel, soy de primer año y tengo una pregunta de cómo cree usted o cómo se proyecta de aquí a, pongamos, 5 o 10 años con la evolución de la inteligencia artificial y cómo va progresando todo muy rápido. Porque si ponemos comparación a cómo estaba la IA hace 5 años, por ejemplo, generaciones de imágenes era muy distinta en cuanto es ahora. Imagino que será muy distinta a 5 años más. ¿Cómo cree usted que se relaciona la creación de experiencias videolúdicas, tanto como videojuegos como tal, como Tinder, Grindr, como decía usted? ¿Cómo cree que se relaciona eso y cree que va hacia un buen camino para nosotros como desarrolladores? ¿O está este miedo de que la IA nos pueda reemplazar? ¿Cómo cree usted que se pueda relacionar? Em, Mi visión sobre este asunto es básicamente, viene de la teoría marxista del trabajo. Es decir, cualquier proceso de automatización impone una fragmentación del trabajo. ¿Qué quiere decir? Cuando llegaron los telares automatizados en la primera revolución industrial, no es que dejaron de desaparecer las personas que manejaban los telares. Simplemente su rol, en lugar de manejar un telar entero, manejaba una pequeña porción del proceso de creación del telar final, porque habían las máquinas. Y esto implicaba que su poder contractual a la hora de trabajar era peor. Ganaba menos y tenía menos prestigio. Yo creo que eso es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. No es que nos elimine el trabajo, ni mucho menos. Ojalá podamos vivir una sociedad sin trabajo. Pero el capitalismo no es eso. El capitalismo es justamente explotación del trabajo. Entonces el trabajo no va a desaparecer. Lo que va a pasar se va a fragmentar. Es decir, si hasta ayer probablemente, no soy futurólogo, pero si hasta ayer un programador, un desarrollador valía 50, 70K al año para una empresa de videojuegos, a partir de pasado mañana valdrá 30. Es decir, su valor de mercado bajará. Podrás hacer más rápidamente porque tendrás una inteligencia artificial que te ayuda a escribir el código, pero también tu exigencia de producción aumentará. Que es un poco lo que va a pasar con Internet, con las telecomunicaciones. Supuestamente nos iban a liberar de muchas cosas, básicamente simplemente aumentó nuestra productividad. Entonces yo creo que va a pasar esto. No existe este panorama de sustitución. Uno, porque no le conviene a nadie, o sea, el sistema actual tenemos que trabajar porque si no, no hay consumos. Dos, porque la creatividad humana es algo que no es actualmente con los postulados tecnológicos actuales no es reemplazable. Más bien, si vamos a desmontar un poco la inteligencia artificial, vamos a ver que detrás de la inteligencia artificial hay muchísimo trabajo humano precarizado y mal pagado. Por ejemplo, si nos metemos en Mechanical Turk es un marketplace de trabajo precario de Amazon, o podéis meter Mechanical Turk. Básicamente la mayoría de trabajo que se ofrece en esta plataforma es para agregar, arreglar, sintetizar textos para darlo a comer a inteligencias artificiales. O el escándalo de ChatGPT, que luego se vio que hay un montón de trabajadores en India pagados a $1 la hora. Entonces, como es importante siempre desmontar un poco este mito de la máquina que como un ente desarticulado de lo real y de lo material. Eso no existe. Esta es una fábula que tiene un interés específico, que es el interés comercial de la Silicon Valley y de sus productores, pero es totalmente, desde una mirada sociológica, totalmente falsa. No se rige. Una pregunta más.
Hola, soy Fabián, estoy en tercer año y la verdad que quería preguntar algo relativamente similar, más que nada relacionado con lo de la inteligencia artificial y cómo actualmente se intenta utilizar más como una herramienta. Eh, Algo que yo ya aprendí ahora en tercer año es que el buen diseño es que es el que es capaz de reconocerse sin importar desde qué ángulo se le vea, que tiene más identidad y con eso en mente pensaba si cree que los juegos de ya de aquí a 5 años más, de años más, vayan a aumentar su demanda si es que se nota que están más hechos a manos, o sea, de forma más análoga. O sea, ya no solamente, no es así, utilizando, digamos, animaciones 3D, sino animaciones 2D que se nota que están dibujadas, que no utilizan, que ya no están utilizando tantos programas para poder crear sus propios assets, sino que ya lo análogo empiece a aumentar en demanda debido a que la expectativa sería de que con la inteligencia artificial vayan a lanzar más juegos creados con diversos programas. Muy buena pregunta, muchas gracias. La respuesta rápida, rapidísima es sí. Articulando un poco, o sea, sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que va a pasar. Como pasó, por ejemplo, en la música, ¿no? La emergencia del vinilo, ¿no? Por ejemplo, y en general en la cultura pop, ¿no? Esta recuperación de lo antiguo, de lo vintage como un nuevo nicho cultural. Y eso es un fenómeno que en la industria cultural se ha dado, hemos visto y se dará en el videojuego también. Bueno, en parte con el 8-bit estamos ahí. Articulando un poco más, y va a pasar, yo creo, y aquí me la juego, decía antes que no soy futurólogo, pero aquí sí me la voy a jugar. Va a pasar algo con el videojuego dentro de poco. Es decir, de aquí a unos próximos 10 años va a pasar algo muy parecido a lo que pasó con el cómic. El cómic era un medio muy, muy estigmatizado, muy asociado a una franja cultural de la sociedad, los jóvenes, y muy de nicho. Y luego la industria editorial del cómic se inventó una nueva definición de cómic, que es novela gráfica, donde aquel mismo contenido, igual en términos de lenguaje, en términos de estética, igual, pensemos en V de Vendetta o Watchmen o la grande Return of the Dark Knights, la grande saga que han dado el pistolazo de salida a la novela gráfica, ¿no? Son exactamente igual al cómic, solo que empaquetado como oferta cultural renovada para otro tipo de público. En términos del lenguaje no cambia nada, pero cambia la forma en que lo vende y abre un nuevo público. Bien, yo creo que con el videojuego pasará algo muy parecido. Llegaremos a un punto en que la palabra videojuegos probablemente no nos ayude no sea suficiente porque todavía tiene este legado a cosas que al mercado ya no quiere más, juegos de niños, problemáticas ¿no? de guerra, violencia, explotación, bla, 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 bla. Y se va a generar una nueva etiqueta, un nuevo contenido que reúne productos que sí o sí se está expandiendo. O sea, cada vez más los videojuegos están en más medios y en más cosas. No es solo el videojuego de Steam, sino las simulaciones para el mundo del trabajo, las simulaciones para el aprendizaje y las aplicaciones digitales para el ocio. Hay un sinfín de lugares en que el videojuego se va a colar. Y entonces, y la inteligencia artificial claramente va a operar una acelerada profunda a este proceso de sobreproducción. Ya estamos frente a una sobreproducción. No me acuerdo cuántos son los videojuegos que se publican al día en Steam, pero estamos hablando del orden de los 3.000 al día. Y con la inteligencia artificial esto va a subir más. No hay tanto público para amortizar todo esto hasta que no se amplíe el tipo de producto, el tipo de público, que es lo que tarde o temprano va a pasar, porque además ha pasado en todos los demás medios. Entonces, yo creo que en ese sentido la inteligencia artificial va a acelerar, se van a generar diferentes nichos, tipo uno de ellos es lo que tú bien identificas, ¿no? Como nicho de juego artesanal, ya no ni siquiera 8 bits, sino artesanal.
todo hecho a mano. De hecho, hay un juego, un gran éxito, que ahora acaba de salir el 2, ¿cuál era? Que estaba todo diseñado a mano. Un beat'em up, ¿no? Ay, ese. Cuphead, exactamente. Por ejemplo, como eso tendremos muchísimo más. Yo creo que será uno de los capitales simbólicos con lo cual se podrá buscar como un lugar en el mercado en los próximos años. Bueno, muchas gracias a todas y todos por haber participado, por haber venido, por estar aquí presentes. Y nada, agradecerle a Luca también por la interesante charla y la interesante propuesta sobre un poco hacia dónde se está moviendo un poco el diseño de juegos y cuál es el desafío que nos queda a nosotros también como desarrolladores, como diseñadores, y cómo hacernos cargo un poco de estas nuevas posibilidades. Así es que, nada, muchas gracias a ustedes y nos vemos en otra ocasión.